Es la tercera. Es la tercera, ok, de acuerdo. Sí, la cuarta todavía nos falta, esa es en diciembre. Tienes razón. Bueno, pues vamos a empezar, muchachos. Déjenme poner la presentación y haciendo un breve recuento de lo que platicábamos en la última sesión. Pues yo recuerdo que platicábamos acerca de pues los tipos de riesgos, ¿no?, que se corren o que se pueden correr en la organización de un proyecto. Decíamos, a lo mejor organizar el proyecto es fácil, fácil en cuanto a si conocemos la metodología. Lo difícil es cuando ese plan se vuelve realidad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos siempre existen algunos bemoles, algunas eh, salvedades que se nos atraviesan en el camino y que pues muy probablemente nos pueda afectar al logro del objetivo del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esas salvedades las conocemos como riesgos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta, de acuerdo a lo que ustedes estuvieron eh, pues estudiando semanas atrás, y también espero que sí lo hayan considerado en la parte del caso práctico que eh, hace un rato terminé de calificar los proyectos? Les soy honesto, no encontré alguno que como tal dijera la palabra. Sin embargo, el concepto sí lo consideraban, ¿no? Pero como tal, repito, la palabra FODA no vi que la mencionara. No importa, digo. Lo importante es que se tomen en cuenta también cuestiones externas, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, de, de esta pandemia, ¿no?, que nos afectó Profesor, hace 2 años y que pues nos afectó radicalmente, nos afectó muchísimo. eh, Paró el trabajar de las empresas, a muchos nos bajaron el sueldo a la mitad, y digo nos, me incluyo. Otros de plano fueron despedidos, unas empresas quebraron. Entonces todos ellos en general, pues tenían planes, tenían proyectos a desarrollar. Nadie esperaba pues que se viniera a hacer realidad lo que en algún momento fue una teoría conspirativa, ¿no? De que venía un fuerte virus y que iba a azotar al mundo. Y, pues sonaba como una teoría conspirativa, pero jamás como algo cierto, ¿no? Y pues de repente nos vamos dando cuenta que esto sí surte efecto. ¿Y qué ocurre para las empresas? Y en este tema en especial, ¿no?, para la gestión de proyectos. Eh, Sucede que pues ellos tenían planes, tenían inversiones muy fuertes, tenían alianzas incluso con empresas del extranjero, con el desarrollo de nuevos productos, construcciones, expansión en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginar, pues todo eso se vino abajo. Todo eso se viene abajo y pues como veía con los muchachos de ICEL de Campus Ecatepec, ¿no? Platicando no de esta materia, pero sí tocante a otras materias, como es el caso de finanzas empresariales y análisis macroeconómico. Quiero pensar que ustedes ya llevaron esas materias. Y ahí platicábamos acerca de los riesgos en los proyectos. Decíamos entonces que qué pasa con esas inversiones tan fuertes, ¿no? Todo eso se viene abajo y no sé si han sido observadores y hay construcciones en la calle de grandes inmuebles, edificios enormes, en donde pues se quedaron a la mitad. Ahí está la obra negra, ¿no? Pues hay muchos, por ejemplo, en eje central, viaducto, hay muchos que se quedaron en obra negra precisamente por este problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dinero que está ahí edificado en el bien inmueble? Pero ¿qué pasa con el pago a proveedores? ¿Qué pasa con los contratos que hablaban de una penalización que en caso de incumplimiento, cual fuera el motivo, iba a haber una penalización, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con todo eso, no? Ahí es cuando, pues, se dan mucho los quebrantos de las empresas, ¿no? Porque, ¿cómo pagan? Y encima de todo, hay algo que no para de surtir efecto, que es el pago de sueldos y salarios. Y entonces viene ahí lo que les decía, ¿no? El anuncio sin preguntar, el anuncio sin decir agua va, ganas, ¿qué te gusta? Una cantidad al aire, ganas 14,000 pesos, te quedas en 6,000. ¿Lo tomas o lo dejas? Y en ese momento que pues ya estaba el caos de las empresas, pues muchos optaron por seguir en el barco, por seguir en el, pues no les puedo decir que sufriendo, pero sí absorbiendo el parte del castigo, ¿no? Que nos ponía este virus. Y es que sí o sí tenía solo ese ingreso. ¿Por qué? Porque, repito, poco a poco se iba haciendo el efecto dominó, ¿no? De que se iban cerrando empresas, se iban cerrando sectores de la industria y que solamente se queda el sector salud, todo lo que tenía que ver con hospitales, con material quirúrgico, con medicamento, todo eso pues es lo único que se queda, ¿no? Pero pues empresas, por ejemplo, muebleras, empresas textileras, a menos de que fuera material de salud, ese textil se quedaba. Pero, insisto, ¿qué pasaba con todo eso, que esos planes que ya teníamos en el exterior? Entonces, insisto, de los 5 grupos que tengo de gestión de proyectos, vi que algunos sí lo mencionaban en el caso práctico que poníamos de la semana 7, ¿no? Pero como tal, insisto, la palabra foda no la mencionan, no importa, insisto. El chiste es echar un vistazo a la parte de afuera y no nada más quedarnos con lo que estas 4 paredes aquí planeamos, ¿no? Aquí nos quedamos, aquí generamos ideas. También hay que considerar, Profesor, disculpe, sí, yo sí puse, bueno, le puse lo que era el FODA y de hecho le puse que cuáles eran las recomendaciones en lo de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. excelente. Digo, o sea, imagínate, tengo 5 grupos, ¿no, Itzel? Y luego por acá, ¿quién me puso también? Yasmín, alguien más que escribió ahorita, déjenme ver el chat, que sí lo mencionan. Digo, 5 grupos y Laura Elizabeth, 5 grupos y en los cuales tengo 45, 34, 47 alumnos, pues digo, a grosso modo en general no lo mencionan. Digo, lo mencionan unos cuantos como ustedes, ¿no? Y puede que haya unos Ah, más. ok. Pero en general, o sea, la gran masa, pues como tal un FODA no lo mencionan. Sin embargo, insisto, la idea es que tengamos la idea, y bien por los que sí lo mencionaron, que tengamos la idea de que afuera, pues hay sucesos que nos pegan. Y esto, digo, puse el ejemplo de la pandemia, pero hay muchas cosas más. Ahorita, por ejemplo, tenemos el conflicto bélico. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué está pasando con las bolsas de valores mundiales? El suceso de la muerte de la reina Isabel, créanlo o no, tuvo una repercusión monetaria a nivel mundial. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora que pues están dando bastantes vuelcos tan marcados en todo el mundo, el cambio climático? O sea, este señor López Obrador, otros presidentes del mundo, y que se suma China y Corea del Norte con los misiles, todo eso, muchachos, pues sabemos que repercute y que en nuestro FODA, pues sí, o en nuestras consideraciones externas, pues tenemos que considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, pueden voltear a su alrededor y gran parte de lo que tienen a su alrededor está hecho de petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Se va para arriba? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Deja de producirse? ¿Qué pasa con el petróleo? Empieza a escasear. ¿Y qué sucede en consecuencia con los productos que las empresas consumen? Pues una de dos, o sube el precio de lo que consumen o de plano no lo consiguen.
¿ok? O hay quien quizá enajena esos bienes y los da al doble o al triple. Entonces tú como empresa, dentro de tu proyecto, para que este no se detenga, pues obviamente, como todo proceso normal, pues ves con el área de compras tus tres opciones, ¿no? Tus tres opciones de conseguir proveedores por cada ítem o por cada material o por cada materia prima, pero te das cuenta que los tres, pues son altos, precisamente por esta problemática, ¿no? Haces todavía una investigación, no te quedas con tres, haces una investigación todavía más a fondo y pues te das cuenta que hay más, hay más proveedores, pero que el precio promedio oscila muy poco en variación. ¿Qué haces? Pues comprar el más económico, pero también con las mejores garantías, ¿no? Oye, ¿dónde te entregan el producto? ¿En centro de distribución o te lo entregan en tu planta, en tus instalaciones? Es decir, a pie de camión. Oye, ¿dónde te entregan el producto? ¿En una aduana, por si el producto viene de otro país? O si te lo mandan de acuerdo a los Incoterms de cada país, si es que alguien lo consideró en su caso práctico o en sus demás tareas que han venido entregando, los Incoterms, de acuerdo a dónde te van a entregar, de acuerdo a lo que te van a cobrar por la compra de un producto y el convenio comercial o el contrato comercial. ¿Dónde te van a entregar? Si directamente en tus instalaciones, o tú vas a ir a recoger a la aduana, o vas a recoger en un centro de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es lo que cuenta y todo eso es lo que tenemos que considerar. Para quienes lo pusieron, mis felicitaciones, de verdad. ¿Por qué? Porque, insisto, no nada más es ver lo que aquí en estas cuatro paredes se puede gestar como área de proyectos, como área de sistemas, como área de calidad, de ingeniería. Es voltear hacia afuera también. Y esas cosas que nos pueden repercutir es lo que decíamos la sesión pasada, la gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente, les voy a compartir la pantalla. ¿Se acuerdan que poníamos, perdón, les iba a decir que puse, que poníamos esta pantalla y decíamos, ¿a qué llamamos riesgo? Sí, sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok, gracias. ¿A qué llamamos riesgo? Dice aquí cualquier contingencia que pueda provocar una desestabilidad en el desarrollo de nuestro proyecto. Como dice aquí, teóricamente, una desviación. Ahora, ojo con esto, chicos. Hay desviaciones, como dice el segundo párrafo, que nos pueden tanto afectar como beneficiar. Fíjense que hace unos, ¿qué será? Como unos 4 fines de semana, iba yo por el centro, por allá atrás del Zócalo, ¿no? Y de repente empieza a llover. Y voy a poner este ejemplo tan simple, pero vamos a verlo a nivel empresarial. Para los que estaban vendiendo como ambulantes y muchísima gente que andaba en la calle, empieza a llover. ¿Qué ocurre para ellos? Se tienen que mover y en consecuencia, ¿qué ocurre con sus ventas? Bajan. ¿Por qué? Porque no hay compradores, porque los compradores se están ocultando de la lluvia y pues ellos en ese momento dejan de vender. Ese es un riesgo, una desviación negativa. Pero ¿para quiénes representa una desviación positiva? Y ya lo han de estar pensando ahorita. Nunca falta, y de dónde salen, yo no lo sé, pero nunca falta el que sale vendiendo paraguas. Nunca falta el que sale vendiendo las capas de plástico, ¿no? Que te dan en 10, 15 pesos. Salen al minuto o menos. Y a lo mejor el que estaba vendiendo, que a lo mejor ustedes lo han visto en el centro, el que con una liga avienta un muñequito que va girando y emite luz y baja con su luz también, ese mismo amigo está vendiendo
capas de plástico. Para ellos representó un riesgo en cuanto a la venta de su producto cotidiano, de su producto de todos los días, pero representó una ventaja para, pues, quienes venden las capas o para impulsar la venta de su producto, ¿no? De la capa. Adriana levantó su mano. Adelante, Adri. Nada más que tienes tu micrófono apagado, Adri. Adelante, Adri, te escuchamos. Ah, ok, vas a reiniciar tu llamada. Ok, no te preocupes, yo continúo y en cuanto puedas ya reiniciar y que puedas participar, igual nuevamente levantas tu mano, porfa. Bueno, te bloqueó el micrófono. Sí, así sucede. Luego a mí me bloquea la cámara. Mi laptop es nueva y de repente me bloquea la cámara, ¿no? Sucede. No te preocupes, reinicia tu llamada y ahorita nuevamente levantas tu mano. Ok, entonces, eso que decíamos que representa un riesgo en cuanto a que baja la venta de su producto cotidiano, representa una oportunidad, porque cuando eso sucede, el riesgo da un vuelco y representa una oportunidad. ¿Por qué? Porque impulsó la venta de las capas de plástico. Y el señor al final no deja de vender. El señor sigue vendiendo. Pequeño detalle. Ahora sí, Adri, te escuchamos. Yo digo que deben, bueno, este tipo de vendedores ambulantes se puede decir que tienen como un plan A y un plan B en su negocio para así tratar de adaptarse a los medios, porque por lo mismo de que no tienen un lugar específico que los proteja, digamos, del ambiente, se tienen que encontrar la forma de adaptarse. Pero fíjate que, o sea, acabas de decir algo muy, muy, muy importante. Dices, ellos no tienen dónde resguardarse. Y dijiste algo de que conocían, ¿no? El lugar donde, algo así dijiste, de que conocían el lugar donde trabajaban. Así es. ¿Qué quiere decir lo que les decía? Perdón, lo que estábamos ahorita platicando. Que tienen ellos o echan un vistazo a lo que puede ocurrir afuera. Ellos al estar en la calle, saben que en cualquier momento el sol se puede soltar impresionante, ¿no? De temperaturas de 30 grados quizá. Y para eso venden paraguas, ¿no? Bueno, pero ¿y si se suelta el agua o si empieza a llover? Venden las capas. Es decir, ellos están echando un vistazo afuera de lo que puede ocurrir. Al final, conocen su mercado. Conocen que donde están parados pueden ocurrir todos esos factores. Es decir, se están anticipando. Y este ejemplo que les pongo de un vendedor ambulante es un ejemplo, como decíamos, bien simple. Pero lo mismo debe y ocurre en las organizaciones. Fíjense que les voy a contar un caso. Ya ven que vieron el caso práctico que era de polietilenolasima, de la semana 7. Ese caso es real. A mí me tocó certificar esa empresa en ISO 9000, ya les había dicho. Y esa expansión de la otra planta por crecimiento es real. Y este señor, el señor Nuri Turquie, es un señor exageradamente visionario. Es un señor que sí tiene los ojos bien puestos aquí adentro, pero también tiene los ojos completamente puestos afuera. Es un señor que no lo van a creer. Aunque tiene un área de contabilidad y tiene un área de contraloría, él personalmente todos los días está cotizando el dólar. Y está viendo el comportamiento bursátil, ¿no? De cómo se mueve el tipo de producto que él vende en la industria. Es alguien que está al tanto
de lo que ocurre afuera. Digo, ahorita vamos a platicar en específico del caso práctico, ¿no? Bueno, paréntesis, ¿no? Decíamos que las propuestas que ustedes generaran, muy buenas, como les digo, muy, muy buenas, era no nada más pensar en el requisito para una tarea y listo, ahí está. Hubo propuestas, muchachos, les soy bien honesto, hubo propuestas magníficas y hubo propuestas de 4 renglones. Hubo a muchos que yo les ponía, a ver, considera, es más, esto se los puse a todos, incluso a los de magníficas propuestas, se los puse. Y ahorita no me van a dejar mentir. Yo les puse, ok, nada más hay que considerar que esto se lo vas a poner en su escritorio al director para que él lo lea, lo tome en cuenta y lo lleve a cabo. Y les puse la pregunta, ¿lo dejamos así? No con eso significa, muchachos, que esté mal hecho, ¿eh? No, para nada. Insisto, mis felicitaciones. Me da gusto que tengan ustedes una visión tan profesional, tan amplia. Y quiero pensar que muchos de ustedes a lo mejor tienen una segunda carrera o tienen ya por ahí algún diplomado o algo, porque se nota el profesionalismo en esos casos prácticos. Hubo quien de verdad soltó todo lo que traía, ¿eh? Y dio propuestas bastante buenas. ¿Por qué les hice también esa pregunta de ¿lo dejamos así? Porque recuerden que un director, y no sé si entre nosotros haya directivos en los 5 grupos que habemos de gestión de proyectos. Yo no sé si haya por ahí algún directivo, o si alguno de ustedes sea algún gerente, algún dueño de empresa con negocio propio, que tengan gente a su cargo. Pero cuando la gente les llega con una propuesta, ustedes no van a leer un fajo de hojas así. Ustedes qué es lo que requieren como dueños del negocio, como directores generales, como directores de área. Ustedes lo que quieren es sintético, la idea concreta, directa. A ver, Adri, de nuevo, por favor, te escuchamos. Disculpe que lo interrumpa, profe. Ahorita estaba checando mi plataforma para checar lo del caso práctico y a mí aún no me lo califica. ¿No te lo he calificado? Ah, ok. No. ¿Cuándo lo subiste? Lo subí. Permítame tantito. Sí, sí, sí. Lo subí 30 de octubre. Ok, no te lo he calificado. No. Se me hace muy, muy raro, digo, no deja de ser probable. José Luis, ahorita vamos contigo, termino con Adri y voy contigo, José Luis. Porque voy calificando, haz de cuenta, hace un rato hice toda una barrida desde la tarde que llegué de trabajar, de dar clase aquí en Ecatepec. Desde que llegué, comí aquí mismo con la computadora al lado. Pero estuve calificando semana 8, repito. Caso práctico es de semana 7. Hasta donde yo me acuerdo no había dejado nada pendiente de lo que estaba ahí cargado. Pero bueno, Adri, dices tú que eso está pendiente. Adelante, no te preocupes. Tu calificación la tienes entre lunes y martes. O entre mañana y el lunes. Y sin problema, Adri, cuenta con eso. ¿Sale? José Luis, adelante, José Luis. Igual a mí, maestro, me pasa lo mismo que mi compañera Adriana. Nada más me calificó lo de la semana 8. Ah, ok, igual te falta. Y de hecho, yo ya tengo, se ha realizado hasta la semana 9. Ok, de acuerdo. Ajá. Pero semana 7 no te lo he calificado. No, nada más la 8. Ok, de acuerdo. ¿Cuándo subiste semana 7? El 5 de noviembre. Ah, ok. Perfecto. Bueno, igual, insisto, no se preocupen, entre mañana y el lunes tienen su calificación. Ok, digo, esto de la lectura, tengo la habilidad de la lectura rápida. Eso lo aprendí en el diplomado que tomé de programación neurolingüística. Sí saben en qué consiste, ¿no? La lectura rápida. Puedes leer hasta un renglón completo de un solo vistazo.
Y es muy fácil porque empiezas con 2, 3 palabras que las lees juntas. Ya que tienes la habilidad, agarras 4 palabras y poco a poco vas ampliando la gama. Muchos de ustedes deben de tener esa habilidad también. ¿Ok? Tengo conocidos que la página de un libro la pueden leer en 5 segundos con ese barrido. Pero bueno, ¿sí? Entonces, pues, repito, ¿no? Esos son los riesgos, volviendo al tema. Esos son los riesgos que se deben considerar y que les decía, este señor considera todo, absolutamente todo. Y sí, como pudieron ver en el caso práctico, voy, José Luis, dame un segundito, ahorita voy. Ajá, como pudieron ver en el caso práctico, pues la empresa está creciendo. Vendió la mitad del inmueble que tenía sobre Plutarco para comprar la parte de atrás de la bodega de la calle les puse, creo que es Canela, y para porque hubo muchos que consultaron en internet, el caso de Yasmín me parece, consultaron el internet, la historia de la cima y pues la actualidad, ¿no? Y se dieron cuenta que pues sí, en la calle de Canela, si no me equivoco, eh, pues está la otra parte de la planta, ¿no? Vendieron una parte de Plutarco para poder comprar otra parte mucho mejor allá en Canela, ¿ok? Y sí, digo, vi ejemplos que ustedes hicieron barbarísimos, ¿no? Donde consideran cifras, proyecciones futuro, bueno, proyecciones a futuro es lo mismo, ¿no? O sea, proyecciones incluso hasta por área, ¿no? Bueno, a ver, José Luis, adelante. Bueno, de lo que está tocando el tema, bueno, en mi trabajo estamos viviendo algo parecido. ¿A poco? Qué bueno. Bueno, nosotros estamos ahí en Avenida Universidad, pero a partir de enero nosotros nos vamos a mudar a Polanco. De hecho, ya los dueños ya tenían un edificio ahí en Privado de Horacio, pero ahora nos vamos a pasar en un edificio enfrente ahí sobre el periférico. Pero para esto, no sé, a raíz de la pandemia han hecho recorte de personal. Yo me imagino que es para recuperar los gastos y se quieren recuperar los costos. No sé si también ¿Sí? tenga que ver eso en el riesgo para recuperar la inversión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque están considerando, digo, sacrificaron unas cosas por salvar otras. Yo creo que todo empresario hace eso, o la gran mayoría de empresarios sacrifican algunas cosas, o decía un amigo mío, ¿no? No es sacrificio, es inversión. Y estoy muy de acuerdo con esa teoría. No es sacrificio, es inversión. Entonces yo creo que eso que comentas, José Luis, que está haciendo la empresa, pues está muy bien. Digo, siempre y cuando la parte de costos, que era también lo que yo mencionaba en el caso práctico, pues la parte de costos sea un elemento que convenga a la organización y sobre todo que permita despuntar a la empresa, a lo mejor no como esperaríamos que despuntara al 100% de como se esperaba, pero sí lograr un avance, sí lograr a lo mejor una ganancia. Hay por ahí una teoría que dice que para hablar de ganancia tenemos que citar 2 cifras porcentuales, mínimo el 25 y como máximo el 40 en parámetros normales. Si tú tienes una ganancia entre el 25 y el 40% de tu inversión, estás de gane. Pero veía yo también en la parte de presupuestos con los chicos de gastronomía de Catepec y los de comercio internacional, que hay presupuestos en donde hay un punto de equilibrio, donde no pierdes ni ganas, pero lo que produces y vendes te ayuda a, pues, a solventar los gastos. No ganaste, pero tampoco perdiste. ¿Cuántas empresas no estarán así ahorita, no? Y como les digo, y con estos riesgos todavía encima. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Procesos de la gestión de riesgos. Primero, identificar y caracterizar los riesgos.
Hay riesgos, muchachos, y son tres tipos de riesgos, por favor. Es el riesgo con repercusión económica, administrativa y operativa. Son los tres tipos de riesgos: económico, administrativo y operativo. ¿Ok? Entonces, habrá que ver, pues identificar y caracterizar. ¿Por qué? Porque ya una vez que nosotros tengamos identificados los riesgos, ¿qué tendríamos que hacer como paso siguiente? Cuantificarlos, que es este siguiente paso, el paso 2. Bueno, ¿qué tanto me está afectando o me puede afectar? Y digo me está afectando, hablé en tiempo presente, porque cuando volteamos a ver ya lo tenemos aquí el riesgo. El caso de la pandemia. ¿Cuándo nos dijeron? Oye, en un mes cerramos empresas. Oye, en mes y medio empieza el recorte de cabezas, ¿no? No, esto llegó de un día para otro. Y con las amenazas de las autoridades, ¿no? Que donde encontraran tu empresa abierta, te hacías acreedor de una fuerte multa y que sí, que te cerraran la empresa. Pero ya con problemas muy fuertes encima. Entonces hay que cuantificar el riesgo. En este caso de que te cerraran la empresa, ¿cuánto representa una multa? ¿Cuánto representa el que tengas personal con el riesgo de contraer el contagio? Ustedes saben y deben de conocer mucha gente que se contagió en la primera oleada del COVID. Yo fui uno de ellos. Y gracias a Dios, ahorita puedo hablar con ustedes. Pero yo sí pasé las de Caín horrible. Horrible. O sea, fíjate, Adriana, tú también. Yo sí sé lo que era que me pasaran el dedo así despacito en la espalda. Y no les puedo decir que revolcarme porque ni moverme podía, ¿no? José Luis 3 veces. ¡Wow! No, yo llevo 2. Ya una tercera ya no, por favor. Pero de verdad, o sea, fíjense, yo tenía temperaturas que alucinaba. Yo veía como una piedra pequeñita se hacía gigante y que el lugar en donde estaba, pues nada más quedaba yo así, porque la piedra se hacía enorme y otra vez se hacía chiquita. Yo les puedo decir a qué grado aluciné. Mi papá falleció en el 2005. Yo vi a mi papá alucinando y hablé con él. Entonces, pues, ¿qué necesidad tienen las empresas de estar arriesgando al personal así? Y hubo muchas que lo hicieron con tal de no dejar de operar. Muchas se llevaron su multa. Muchas, dice, pero mi mamá se puso grave, pero fue porque puso a la bisabuela que en paz descanse. Ah, híjole. ¿Pero falleció de eso tu bisabuela? Ah, qué feo. Pues sí, ya ves que a los adultos mayores les pegaba más fuerte, ¿no? Y sobre todo a toda ¿cómo le llaman? La población especial, que es gente enferma, ¿no? Gente con diabetes, con hipertensión arterial, con problemas de corazón. A ellos era fulminante el COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, repito, yo gracias a Dios hoy lo puedo contar, ¿no? Dice Adriana, lo más feo es que fue abandonada por sus hijos. Fíjense que a mí hay algo que me puede pegar horrible. Sí, hay secuelas. A mí me quedaron secuelas. Digo, leves, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero me quedaron secuelas. Fíjense que a mí algo me puede pegar horrible, que son las lágrimas. Pero no las lágrimas de una chica, a la mejor Itzel, no unas lágrimas de Jesús. Si solo mi abuela y mi mamá la estaban cuidando, fíjate. Y todos los demás hijos brillan por su ausencia, ¿no? Pero si algo a mí me puede pegar horrible, es el abandono de un anciano y las lágrimas de un anciano. El abandono de un niño y las lágrimas de un niño. Las lágrimas, no el berrinche, las lágrimas. Eso a mí me puede pegar espantoso, o sea, el ver a un adulto mayor abandonado.
O sea, el ver cómo llora por su soledad, hijo, no saben cómo me pega eso a mí. Me pongo a llorar con ellos, así de plan, me pongo a llorar con ellos, ¿no? Y pues sí, las secuelas son fuertes. Yo les puedo decir que a la fecha, ¿eh? Y eso estamos hablando, pues ya para 2 años de la primera vez que me dio COVID, que de repente me falta el aire. Voy caminando por la calle y de repente tengo que jalar fuerte el aire porque siento que me hace falta. O sea, tú dijeras voy corriendo o voy de subida, ¿no? En plano, ¿no? En plano recto. De repente me falta el aire. Y fíjense que yo sí pasé por lo de la caída de cabello. Digo, gracias a Dios ya otra vez ya tengo, ¿no? Pero, pero a mí se me empezó a caer el cabello feo. O sea, ustedes me veían de frente y se me veía transparente aquí, o sea, ya tenía poquito cabello y aparte bajé 21 kilos. No, no, no. Alucinaba con las temperaturas tan altas. No, cosas de verdad horribles. Pero repito, ¿qué necesidad tienen las empresas de eso? Y hubo muchos que corrieron el riesgo. Hubo quien la libró, hubo quien compraba a las autoridades y hubo quien sí de plano se hizo acreedor de fuertes multas y cierre de empresas. Otros que repito que quebraron, ¿no? Pues sí. Entonces ya una vez que cuantificamos los riesgos, pues hay que sobreponernos a ellos, ¿no? Que es lo que dice el punto número 3. Desarrollo de respuestas a estos, a los riesgos. Bueno, ya tenemos el problema encima. ¿Cómo vamos a contraatacar? Representa tanto en dinero. Y hay empresas que cuantifican sus ventas por minuto. Imagínense cuánto representó o ha representado. Si, profe, ¿puede repetir los 3 tipos de riesgos, por favor? Sí, claro, con gusto, Adriana. Decíamos, económico, administrativo y operativo. Repito, económico, administrativo y operativo. Hay que ver entonces, de acuerdo al punto, no, por nada, Adri, de acuerdo al punto número 1, pues ver entonces qué tipo de riesgo es. Si es un riesgo operativo, es decir, de la planta, o si es un riesgo administrativo de papeleo, o a lo mejor de tu ERP que pues una caída de internet y dejó de fallar, o si es una repercusión económica, que es el dejar de vender derivado de la pandemia, ¿no? Decíamos. Pues hay que identificarlo. Ahora, decíamos, paso 2, ¿cuánto representa en dinero? Y tan sencillo, tus ventas ascienden por hora en tanto. Tienes una gama de 150 productos distintos. Haces tu cálculo de 150 productos distintos. Bueno, ahora multiplícalo por el número de horas que vas a dejar de vender por semana, por mes, por trimestre, por semestre, por año. Y ahí es cuando dices, no, se me está cayendo la vida encima, ¿no? Como dueño de empresa, como empresario, ¿no? Y decíamos, ya tenemos el problema encima. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar como Magdalenas? Repito, muchos de ustedes deben de ser directivos, gerentes de área, gerentes de operación, de ingeniería, de producción, de calidad, de cualquier otra área, ¿no? Incluso hasta de recursos humanos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pongamos manos a la obra. Y pues este tipo de respuestas, que son acciones, yo creo que ya cuando tienes el problema encima, la palabra preventivas sale sobrando. Más bien son acciones correctivas. Y ojo, muchachos, ahí voy a hablar de 2 tipos de acciones correctivas, ¿de acuerdo? El primer tipo de acción es acciones de contención. Voy a poner otro ejemplo tan sencillo. Digo, algunos de ustedes ya me conocen como... Dice, mi trabajo, lo que da más entrada son las menciones de comerciales en cada programa.
Fíjate, los patrocinios, ¿no? Que le llaman. Ajá, voy a poner ese ejemplo tan sencillo, ¿no? Tú tienes fuga en la llave del agua de la cocina y te das cuenta que es de la llave. El agua sale por debajo de la llave. Si tú abres la llave, pues lleva un cilindro así que se llama árbol. Resulta que el árbol ya no sella correctamente. ¿Cuál es la acción de contención? Que viene siendo una acción inmediata. La acción de contención es cerrar la llave de paso para esa llave de agua. Y se solucionó el problema de manera inmediata. Pero ya te quedaste, perdón, sin agua en esa llave, pero ya paraste la fuga. Eso es lo bueno, que ya paraste la fuga, pero te quedaste sin llave. Eso es una acción de contención, las acciones inmediatas. Una acción correctiva es al día siguiente o en ese mismo momento, si es que es una hora prudente, vas a Home Depot, vas a la tlapalería, compras el árbol correcto, vas, lo cambias, abres tu llave de paso y listo, se soluciona el problema. Esa es una acción correctiva. Repito, la acción de contención es la acción inmediata. Voy a poner otro ejemplo. Cuando se te poncha una llanta, hay coches que traen una llanta delgadita, delgadita, delgadita. Y esa es nada más para rodar cierto número de kilómetros. Pero te saca del problema. Esa llanta es una acción de contención. ¿Por qué? Porque esa te va a ayudar a salir del lugar de donde estás y a llegar a la mejor a algún lugar para reparar tu llanta. Acción de contención. La acción correctiva es reparar la llanta o dependiendo de la gravedad de la ponchadura, pues ya la cambias o le pones una cámara, no lo sé. Esa es la acción correctiva. ¿Sí está claro, chicos, la distinción entre acción de contención y acción correctiva? ¿Sí es claro? ¿Me doy a entender? Sí, profe. Gracias, Jazz. Bueno, ok. Entonces, continuamos. Esperen. Ok, entonces aquí, ya una vez que pues vamos a sobreponernos ante el problema, que ya hicimos nuestras acciones de contención y acciones correctivas, ahora vamos a ver que esas acciones sí están surtiendo efecto. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido pues elementos de auditoría, en cualquier aspecto auditoría, contable, administrativa, de ISO 9000, de cualquier tipo. Y hemos tenido en el camino cierto tipo de hallazgos que encuentra el auditor. Esos hallazgos se clasifican en hallazgo mayor, hallazgo menor y una simple observación. Bueno, pues ya te encontraron esos hallazgos. Te dicen, Yasmín, en tu área de trabajo tienes 2 hallazgos mayores y un menor. Toma las acciones pertinentes para una fecha programada de manera que se mitiguen, se solucionen estos hallazgos. Y entonces tú piensas de inmediato, porque el formato, de acuerdo a la norma de ISO, pues te pide que tomes estos 2 tipos de acciones y que los menciones. ¿Qué tipo de acción de contención estás tomando ante el hallazgo detectado? ¿Y qué tipo de acción correctiva vas a tomar para solucionar de plano el problema, ¿no? ¿Para qué fecha lo tienes? Entonces, cuando llega el auditor y te pide que le mandes por correo la evidencia de que esas acciones correctivas que tú estás presentando, que es el punto número 3, pues están surtiendo efecto. Y entonces el auditor ya con el punto número 4
va a haber las evidencias contra, pues, tu formato de acciones correctivas. Y hay otro rubro por ahí, no sé si algunos ya lo vieron, ya lo detectaron, en esos formatos, que dice, ¿cuál es el aprendizaje de ese hallazgo ocurrido? Y a lo mejor a algunos se nos hace un rubro vano, un rubro sin valor, pues ¿qué creen que no? Tiene muchísimo valor y más en este tema de la gestión de riesgos. ¿Qué aprendiste? Fíjense, hay algo bien chistoso, ¿no? A nivel personal, ahorita con la pandemia, que todo se paró y que mucha gente lo dice, que te preguntan, bueno, ¿y qué aprendiste de la pandemia? Y muchos responden, yo aprendí a que tengo que ahorrar. ¿Por qué? Porque mucha gente hay que vive al día. Yo antes vivía al día. Pues créanme que no, ya no. Ante este suceso, pues aprendes a que pues tienes que ahorrar por cualquier evento, ¿no? Y como les decía al principio, hay teorías conspirativas, pues que dicen que para 2023 viene otra recesión económica. No lo sé, las áreas de mercados futuros son expertas en ese tema y ellos se dan cuenta si realmente viene algo así, ¿no? Dice José Luis, ya, esto ya lo habíamos leído, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendizaje tuviste de la pandemia? Pues primero que tengo que ahorrar. Segundo, que no nada más debo de tener un ingreso, debo de tener 2 o 3, ¿no? Y a lo mejor ese segundo o tercer ingreso, ¿por qué no? Vender zapatos, vender ropa. Fíjense que yo le decía, hay una parte que ustedes no conocen de mi vida. Yo, pues con la mamá de mi hijo no vivo porque ella, pues me dijo que no. No sé por qué, si no le faltaba nada conmigo, ¿no? Pero cuando nace mi hijo, me dice, gracias a Dios. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo le dije a ella, en aquellos años cuando yo estaba con ella, ¿no? Yo le dije, oye, vamos a vender quesadillas, ¿no? Para tener un ingreso, por pequeño que sea, un ingreso más. Y su respuesta fue, ¿cómo crees? A ver, Javier, ubícate. Tú eres licenciado, tienes una maestría, tienes esto. ¿Y qué? Prefiero tener las manos llenas de masa a ver a que mi hijo me diga, papá, tengo hambre, y no poderle mitigar el hambre. Yo le decía, yo no tengo ningún problema. Ahora sí que yo puedo tener doble vida. En la mañana trabajo en una empresa, tengo un título profesional y en la noche vendo quesadillas. A mí no me denigra, ¿eh? Hay muchos que dicen, pero ¿cómo? No, es lo peor. A mí no me denigra, chicos. Yo les puedo decir, yo doy clases, aparte soy asesor empresarial, de este caso de la cima que les digo. Eh, no me falta que de repente me dicen, oye, pues nos podrías dar una asesoría, que adelante, ¿no? Gracias a Dios, de verdad, cuento con esa bendición de Dios que nunca me falta. Digo, estoy con online, estoy con presencial en Ecatepec, estoy en otra escuela también. Entonces digo, estoy agradecido con Dios, ¿no? Pero bueno, yo le dije a ella, vamos a vender quesadillas. No, ¿cómo crees? No. Ella es egresada de otra escuela, ¿no? Javier, pero somos profesional. ¿Y qué? Bueno, a todo esto que voy, ¿no? Eso fue lo que aprendimos de la pandemia. Entonces, ¿qué te dejó ese hallazgo ocurrido? ¿Qué aprendizaje tuviste? Para que no se vuelva a presentar. Digo, si de esta pandemia no hubo el aprendizaje de que tenemos que ahorrar, que tenemos que contar con 2 o 3 ingresos más, por chiquitos que sean. Y nada es de pena, ¿eh? Nada es vergüenza. Créanme que no. Fíjense que tengo un amigo que él se dedicó hasta a cortar pasto de las casas. Y me lo dijo. Dice, mira, Javier, yo la verdad, dice, gracias a Dios a mí el trabajo no me falta, pero
no quiero vivir apretado. Él tiene la máquina esa de... y tiene la del reguiletito y tijeras. Ahí lo veían pasar, se compró la escalera esa grandota, ¿no? Lo veían pasar con su escalera, con su máquina del reguiletito y la del... ¿no? Y sus tijeras. Y cortando el pasto. Y dices, eso es querer vivir, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje que nos deja los riesgos que se presentan. Repito, muchos aprendemos de ellos, muchos otros no, porque les vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando los auditores te dicen, oye, este hallazgo ya te había ocurrido, se vuelve a presentar. Y en la parte de tu hoja de la acción correctiva, tú pusiste que habías aprendido. Tu mamá ahorra las monedas de 10 pesos. Fíjate que eso, hay un estudio sobre eso, ¿eh? Hay un estudio que dice que por cada moneda, que si echas una moneda todos los días de 10 pesos, creo que cuando terminas de llenar la botella, una botella tipo como de las de leche de cristal, creo que con eso, cuando la terminas de llenar, te puedes ir de vacaciones. Tranquilamente, pero es después de un año. A ver, Jesús, adelante, te escuchamos. Profe, disculpe, lo que pasa que voy a salir. Quería ver si me daba acceso de mi celular. Voy a salir, o sea, me voy a desconectar de aquí y me podría dar acceso nuevamente. Adelante, adelante, Jesús. Ok, gracias. Ahorita me conecto, gracias. Gracias a ti, Jesús. Listo. Dice, sí, ese es el plan, fíjate, irte de vacaciones, exacto, por una moneda de 10 que eches todos los días. Ahora bien, si puedes ponerle más, 3, 4 monedas, mucho mejor. Fíjense que este caso de las monedas de 10 me hiciste recordar a un ex compañero profesor de otra universidad, que él era lo que hacía, él por iniciativa propia, echaba las monedas de 10 en una botella de cristal grande. Pues créanme que con eso, y sí se lo creo, él con eso sobrevivió en la pandemia, con las monedas de 10. Eso es lo que te dejan los riesgos. El tener una visión más allá, muchachos, de la visión tradicional que puede tener mucha gente. El ir nosotros un paso más adelante que los demás. Y entonces, ¿qué va a pasar en tu empresa? Van a voltear a ver a un José Luis, a una Yasmín, a una Itzel, a una Adriana, a un XYZ, ¿no? ¿Por qué? Porque van a saber que tienes una visión más amplia, como lo hicieron en sus casos prácticos. De verdad, muchachos, insisto, por tercera, cuarta vez los felicito. Hubo casos con los cuales me quedé impresionado. Repito, de la visión tan amplia, tan visionaria que tenían, ¿no? Y sí lo pensé, dije, aquí estos chicos mínimo o ya tienen otra carrera o tienen algún diplomado o tienen una visión de negocios muy amplia. Sí lo pensé. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿ya te diste cuenta? A ver, vamos a ver, Alfredo, vamos a admitirlo. Listo, Alfredo. Entonces, bueno, pues ya nos damos cuenta que ya tenemos el plan encima, ya lo estamos llevando a cabo. ¿Qué tanto, qué resultado nos arroja de lo que esperábamos? Que recordemos lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? Cuando hacemos la planeación del proyecto, tú fijas objetivos. Se presenta algún riesgo y tus objetivos tienden a desvirtuarse, no a ir sobre el camino. Bueno, pues de acuerdo a tus acciones correctivas en la fase de supervisión, ¿qué tanto del objetivo que era lineal, qué tanto se abrió? Este pedacito de aquí a acá es la holgura o la parte económica que estamos dejando de ganar por el riesgo que se está presentando y que estamos contraatacando.
Pero si no contraatacáramos, sería todavía peor. Todavía peor. Y típico, ¿no? Las empresas que dicen, bueno, pues dejo de operar, así me quedo. Pero ¿qué pasa con los cientos de familias que comen de ese empleo? ¿Por qué? Porque todos llevamos sustento a nuestras casas. ¿Y qué pasa con pues quienes dejamos o dejan de llevar ese sustento? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hay una pequeña tablita que puse. Dice, objetivo del proyecto, hay que verlo desde 3 enfoques también, lo que es el costo, el tiempo y los plazos, ¿no? Ok, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Cuánto representa el riesgo? Ok, de acuerdo. ¿Qué tanto te afectó? Les decía yo, la holgura, ¿no? Ese pedacito entre aquí y aquí, ¿cuánto representa? Ya lo cuantificaste, ya tienes acciones, ya las estás llevando a cabo. Y ahora, muchachos, digo, no sé de aquí quién sea administrador, que no necesita ser forzosamente administrador para hacer lo siguiente, ¿no? Eh, Tú te das cuenta que la acción correctiva que estás tomando no te está dando el resultado esperado, o a lo mejor está muy lejos del resultado esperado. Es de sabios decir, voy a rediseñar la acción. Pero porque obviamente ya te sentaste, la analizaste, sacaste costo-beneficio, ya hiciste todo un estudio de probabilidad y estadística que te dice si esa segunda acción correctiva te va a acercar o va a reducir más el sesgo de pérdida. Y entonces sí, implementar una segunda acción correctiva. Claro está, yo por eso les decía en su caso práctico, no nada más una propuesta, hay que hacer 2 o 3 propuestas. Y si no me equivoco, en la sesión pasada platicábamos, ¿no? Imagínate que tú te sientas al escritorio del dueño de la empresa, del director, y él te dice, oye José Luis, oye Jesús, Yasmín, Adriana, etcétera. Fíjate que tengo esta situación. Necesito por favor que me ayudes generando una estrategia para encontrar, si no una solución, la parte que más nos convenga para poder llevar a cabo este proyecto. Tenemos una encomienda fuerte, tenemos un compromiso grande, y más que nos lo está pidiendo ese señor. Yo les decía la sesión pasada, insisto, si no mal recuerdo, ¿qué pasa si tú te presentas a esa reunión con solo una propuesta? De entrada, ahorita yo creo que ya alguno de ustedes está pensando, pues que la moneda está en el aire. Como puede caer sol, como puede caer águila. Pues yo pido que caiga águila. Ajá. Si cae sol, que no te aprueben la propuesta. ¿Por qué te dicen? Es que el plazo de ejecución de tu propuesta es muy largo. Es que la parte de costes o de costos es elevada de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad. O te dicen, ¿no? No podemos contratar más plantilla de personal. Con la plantilla que tienes, Yasmín, Jesús, quien seas, tienes que hacer milagros. Y te lo dice el dueño, te lo dice directamente. ¿Qué tienes que hacer? No lo sé, pero hazlo. Pues te quedas helado por el gran compromiso que tienes encima ya. Yo por eso les decía, chicos, en el caso práctico, hay que presentar 2 o 3 propuestas. Te dicen que no a la primera, repito, por costos, porque no se puede contratar más personal, porque el lapso es muy largo y la competencia te va a comer. No sé, por diferentes opciones. Sacas una segunda opción.
Pero si eres bastante inteligente, como vi que ustedes lo son, porque repito, lo noté y me encantó esa parte, muchachos, me llenó de gusto, me llenó de orgullo, y se los digo, me llenó de orgullo saber que tengo alumnos. No puedo decir la palabra porque me sancionan, pero ya saben qué palabra. Tengo ese tipo de alumnos. Gracias, porque eso engrandece la clase, engrandece el conocimiento. Y ustedes lo reflejaron. Y vi que muchos, gran cantidad de ustedes, presentó de 2 a 3 propuestas. Repito, también había propuestas de 3, 4 renglones. No quiero ver la cara del director cuando vea que le presentas 3, 4 renglones. Y mucho menos tu cara cuando te avienten la hoja de regreso y te digan, ¿con eso quieres cambiar la situación de la organización? Digo tu cara, lo dije de manera general, no lo tomen a personal, porque, insisto, muchos de ustedes presentaron desarrollos maravillosos, excelentes, de verdad. Insisto, consideraron cosas que les soy muy honesto, muchachos. La verdad, pensé que no iban a considerar. Y había muchas propuestas, incluso hasta sobradas, no hablando en que sobrado que esté mal, sino sobrado que yo no esperaba esa respuesta de ustedes tan buena. Digo, les puse 10. Si hubiera 20, les hubiera puesto 20, 30, pero no había más, ¿no? Entonces, bueno, pues, honor a quien honor merece, ¿no? Ustedes. Bueno, continuando entonces, ¿no? Tipos de riesgos, pues, bueno, hasta aquí no hay dudas, comentarios, muchachos. ¿Nada? ¿Ninguno? No, profe. Sale, yo continúo. Muchas gracias. Ya, Sara, Adriana, adelante. Gracias a todos, ¿no? Yo continúo. Hay tipos de riesgos, muchachos. Ojo, hay que identificar, como decía el paso 1 de la diapositiva anterior, qué sí es un riesgo y qué no es un riesgo. Hay cosas pequeñitas que pueden ser solamente un pequeño obstáculo que los puedes solucionar muy rápido. Pero también hay cosas pequeñitas que si no las atacas de inmediato, se hacen inmensas. Entonces hay que ver, ya con esta diapositiva, hay riesgos aceptables y no aceptables. Hay riesgos evitables e inevitables. Y aquí ya viéndonos un poquito más técnicos, hay riesgos a corto y a largo plazo. Por ejemplo, la pandemia. Sería, porque se decía, ¿no? Que la pandemia iba a desaparecer, o se dice que la pandemia va a desaparecer del todo por ahí de 2024, 2025. Recordemos que esto fue en el 2020, marzo del 2020. Y en ese momento las empresas lo detectan. Es un riesgo a corto, o en ese momento, me traslado a marzo del 2020. ¿Es un riesgo a largo o a corto plazo? Si nos vamos a la parte teórica, a la escala de corto, mediano y largo plazo, pues dice, ¿no? Un estándar de estos periodos de tiempo. Que el corto habla de un año o hacia abajo. Mediano plazo de 3 a 1 año. Y largo plazo de 3 en adelante o de 5 en adelante, dependiendo el autor y quién postule la teoría, ¿no? Pero entonces, cuando se viene la pandemia y te dicen hay que cerrar, hay que dejar de vender, nos están sancionando si seguimos trabajando, eso vendría siendo un riesgo inevitable a largo plazo, aceptable. Y si nos vamos al siguiente punto, pues sí es un riesgo gestionable. Y es un riesgo externo, como dice el renglón de hasta abajo de las palomitas, ¿no? Que dice imprevisibles
o previsibles, que en este caso vino de afuera y que, como les digo, no nos avisaron. Oye, en marzo va a haber cierre de empresas, ¿eh? O sea, de manera formal, ¿no? Fue imprevisible. Y entonces vamos clasificando la información de los riesgos, muchachos, como dice, pues, esta parte. Esto te va ayudando a tener una visión más amplia y te permite saber cómo poder contraatacar, cómo hacer esa acción de contención y esa acción correctiva, ¿de acuerdo? Bueno. Desarrollo de una respuesta ante los riesgos, ¿no? Que decíamos, es la parte de esa acción de contención y esa acción correctiva, ¿no? Que hablábamos que era el punto 3. Ya tenemos el problema encima. ¿Qué vamos a hacer? Chocaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu acción de contención? ¿Llamar al seguro? ¿Cuál es tu acción correctiva? ¿Qué aprendiste del suceso? ¿Ok? Entonces dice, hay que tener previsto cómo reaccionar ante una situación de riesgo. El control y prevención de los riesgos consiste en dos cosas. Dice, por un lado, identifica, clarifica y sobre todo desmenuza el riesgo. Conócelo bien. ¿Para qué? Para que en consecuencia, pues puedas fijar objetivos de cómo lo vas a poder contraatacar. ¿Qué te afectó y cómo vas a poder contraatacar? Y lleva a cabo tus acciones, como decíamos, ¿no? Contención y correctivas. Repito, para este tipo de casos ya las preventivas ya no aplicarían, ¿no? Para un ejemplo como el que estamos poniendo. Pero a lo mejor una preventiva ante un movimiento de la economía mundial, el cambio de presidencia de México o de Estados Unidos, pues eso le permite a los estrategas financieros poder prevenir. Y ese es uno de los principios repito, para quienes hay administradores aquí, es uno de los principios de administración, prevenir contra corregir. Y entonces te permite, si eres estratega de operaciones, financiero, de lo que seas, eso te permite anticiparte a los hechos. Repito, prevenir contra corregir. ¿Ok? Y dice esta última línea, ¿no? Las sorpresas no se pueden gestionar. Las malas noticias sí. Te llegó la pandemia, marzo del 2020. ¿Puedes gestionar? Pues en ese momento tendrás que tomar acciones de contención, pero no acciones correctivas que te permitan actuar ante la pandemia y que sigas trabajando, ¿no? Te cerraron la empresa, ¿no? Y dice, las malas noticias sí. Ok, era lo que decíamos. Ya tienes el problema encima. ¿Qué vas a hacer? Y es cuando nos vemos en un problema y de inmediato nos invade el nervio, nos invade el estrés. Lo mejor, decíamos, es tomar las cosas con calma y preguntar, ok, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Después, bueno, de acuerdo a esta pantalla, conforme íbamos avanzando, iba yo sombreando la parte de los puntos que vamos viendo, ¿no? Bueno, ya vimos esta parte de proyectos. Ahora, ¿cómo vamos a armar nuestro equipo de trabajo ante el proyecto? Bueno, vuelvo a una situación normal. No, ya hagamos un lado el caso de la pandemia. Volvamos al tema proyectos, al día con día, ¿no? Ya sabes qué es lo que te pidió la empresa, qué te pidió el director. Ya sabes, Alfredo, que el director te está pidiendo en el caso práctico que él necesita expandir la empresa, pero te pide que consideres
costos, que consideres gastos, que consideres crecimiento, y que hay algo que es inevitable, que es el crecimiento de la empresa. Se está llenando de clientes. La capacidad productiva ya no le da para más. Las máquinas están sobretrabajadas y las ventas siguen aumentando. Vaya, ¿quién no va a querer que eso le ocurra? Que las ventas aumenten, 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 y tú tienes trabajando los 3 turnos. Y es más, manejas hasta bonos, ¿no? Con los trabajadores. ¿Por qué? Porque te permite esa holgura. Pero ¿qué crees? Que tus máquinas ya no te dan. Y si no somos previsores en cuanto al mantenimiento preventivo de las máquinas, pues las máquinas se descomponen. ¿Por qué? Porque se sobrecalientan, la velocidad es mucho más ágil y los golpes por minuto golpes me refiero la función de la máquina en producción. El golpe por minuto, el golpe por segundo es cada vez más acelerado. Y la máquina se descalibra, se desajusta, se descompone. ¿Qué tienes que hacer? Pues habilitar otras líneas de producción. Oye, pero es que no tenemos más máquinas. Entonces, una de dos, o compras más máquinas, o las rentas, o la siguiente, manda a maquilar. Pero toma en cuenta que si mandas a maquilar, vas a tener que, esa parte del pastel que te tocaba a ti, la vas a tener que partir a la mitad y se la vas a tener que dar a tu maquilador. Además de que pues le estás dando tu secreto profesional al maquilador. Que hay un convenio de confidencialidad y que es el hermano, el primo del dueño de la empresa. Al final, business on business, muchachos. Y la traición existe hasta en las mejores familias. Bueno, tienes esta papa caliente en las manos. Insisto, estás sentado, así como te estás imaginando, estás sentado ahorita frente al escritorio del director. Y te entrega esa responsabilidad. Ustedes vieron la película de Misión Imposible, ¿no? La de Tom Cruise. Donde le dicen que él arme su equipo de trabajo. Que reúna a los mejores elementos. Lo mismo tienen que hacer ustedes en este momento. Tienen ya el proyecto en sus manos. Y el director te dice, reúne a los mejores de la empresa, de las áreas que tú necesites para llevar a cabo el proyecto. ¡Sas! Por no decir otra palabra, porque insisto, si la digo me sancionan, ¿no? Pero tienes ya el problemón encima. Que más que problemón yo lo veo como una grandiosa oportunidad. Porque por algo te voltearon a ver a ti, José Luis, a ti, Adriana. Tienes una excelente oportunidad en tus manos. Constituye o arma tu equipo de trabajo. Te vas a tener que allegar de los mejores para que eso se dé. Y luego pensamos en algo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio económico para ellos? Y lo vas a pensar y dices, es que si no hay un incentivo, la gente no se va a querer venir con nosotros. Hay muchas formas de manejarlo. Puedes manejarlo a través de, pues que es una orden de la dirección general, que formes parte de ese proyecto, que hay un movimiento en recursos humanos, te están pidiendo que a partir de X fecha formes parte de ese proyecto. Hay quienes sí lo hacen y qué bueno que lo hagan, que manejan una especie de aumento de sueldo. Pero ellos lo manejan quizá como un bono. ¿Para qué? Para pues no caer en el tema de pagar más impuestos, sino simplemente un bono mensual que te vas a estar llevando por participar en un equipo de trabajo de un
macroproyecto o de un equipo de, no puedo decir reingeniería porque, o a lo mejor sí, ¿no? Dependiendo de cómo armes tú tu proyecto. Entonces vamos a armar ese equipo de trabajo. Hay que considerar que quiénes van a ser, obviamente tú vas a ser el líder del proyecto. ¿Quiénes van a ser tus puntos clave de esas personas con las cuales tú vas a armar tu proyecto? ¿Quiénes van a ser tus brazos derechos? Y tienes que considerar todo, ¿eh? No nada más al más inteligente, al más hábil para hablar, al más pensante, al que genera la idea y al otro que la aterriza. Hay que considerar muchas cosas, que la gente no te falte, que la gente no sea política, que no sea grillera, que no sea gente que todo el tiempo está reclamando, que no sea gente conflictiva. Porque yo creo que más de una vez lo hemos escuchado, ¿no? Que decimos, es que él es muy bueno analizando, es un cuate de verdad, mis respetos, que aterriza las ideas, magnífico. Ah, pero cómo se queja de todo, fuera del proyecto. O sensibilízalo para el proyecto. Tienes esas dos opciones, ¿no? O está fuera o lo sensibilizas. Y el tema de sensibilización, ustedes saben, muchachos, no es fácil. No cualquiera logra sensibilizar al personal. Pues, ¿qué crees, Itzel? Que tienes esa, insisto, esa gran oportunidad. Sara, tienes esa gran oportunidad. Adriana, José Luis, Laura, todos. Jesús, ¿no? Tienen esa gran oportunidad. Ok, ya identificaste a quiénes van a ser tus cabezas de área, tus puntos clave para el proyecto. Los reúnes, les haces saber el proyecto, que es un proyecto de expansión para la empresa, que es un proyecto que va a traer grandes beneficios y que uno de esos grandes beneficios, pues es que vamos a seguir con trabajo. Dada la situación actual del mercado, que muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas tuvieron que vender, muchas se tuvieron que aliar con otras, que asociar con otras, pues nosotros tenemos la oportunidad todavía de crecer, porque gracias a Dios nuestras ventas están aumentando, pero tenemos que hacer algo para soportar el peso de ese incremento en ventas. Y ustedes le van a decir a su equipo de trabajo, muchachos, la confianza está depositada en cada uno de nosotros, de ese señor, del dueño. Está depositada en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. Es momento de detonar esa gran cualidad por la cual estás aquí, en este grupo de trabajo. Llevas entonces o haces tu plan de trabajo donde estipules reuniones para revisar el cómo vas a desarrollar tu proyecto, el qué tienes que considerar, qué objetivos hay económicos, qué riesgos se pueden correr, todo eso. Pero también algo muy importante y por naturaleza humana, los conflictos existen. Y hay quienes son o somos muy profesionales y una discusión acalorada que se da en la mesa, y más cuando se trata de indicadores o de los KPIs, o más cuando se trata de dinero, son discusiones acaloradas en las mesas. Yo creo que ustedes lo han vivido o lo han visto. Son discusiones muy fuertes. Pero hay quienes poseen la habilidad de dejar esa discusión en la mesa de trabajo. Yo discutí fuertísimo, discutí con Sara. Y muchos dicen, exactamente, Adrián escribió la palabra, hasta apenas ahorita abrí el chat. Bueno,
Y nos dimos un agarrón, Sara y yo, de decir, no la quiero ver. No la quiero ver y que ni se me pare enfrente, ¿no? Pero Sara dejó el conflicto en la mesa. Y saliendo de la reunión, yo voy, pero que echo humo, ¿no? Sara va y me toma del hombro. Trata de mediar la situación. Y me hace entrar en razón. Y me dice, los conflictos son allá adentro. Antes de eso somos personas. Y acuérdate, Javier, lo que nos dijo el director o el líder del proyecto. Que la confianza de ese señor está en cada uno de nosotros. No hay que defraudarlo. Gracias a Dios tenemos trabajo. Gracias a Dios la empresa está creciendo. Y lo que les decía, ¿no? A lo mejor hay por ahí algún bono, algún aumento de sueldo, no lo sé. ¿Y sabes qué? Que Sara me hizo entrar en razón. Tienes razón. Es saber manejar esos conflictos entre el personal del equipo de trabajo, pero siempre supervisado y liderado, observado por el líder del proyecto. El líder del proyecto no puede quedar fuera o en desconocimiento de la ocurrencia de ese conflicto. El primer paso es, bueno, que el conflicto se presentó. ¿Lo pueden arreglar entre ustedes? ¿Cómo lo van a arreglar? Porque muchos te dicen, arréglenlo ustedes, yo tengo muchos problemas. Es cosa de ustedes, arréglenlo. No quiero saber más. Eso te dice un líder de proyecto. ¿Qué significa? Que te está dando la espalda ante el problema. Oiga, es que yo quería que habláramos los tres. No, 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 no. Arréglenlo, Sara y Javier, arréglenlo ustedes. Yo no quiero saber nada. Mal hecho. Es escuchar. Es sentarte con la gente y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Qué necesitamos para arreglarlo? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué tiempo nos va a llevar? ¿Y qué resultados esperamos? Y entonces ya te sientes más cobijado, ¿no? Porque él está enterado y él hasta sugerencias te da, ¿no? ¿Por qué? Por su expertise de líder o de director de área, ¿no? ¿Qué diferencia, no? A que se presente el conflicto y no sepamos tratarlo. Y que ese conflicto sea una bola de nieve que cada vez crece más y más y más. Y ese conflicto te puede tirar el proyecto. Ojo con eso. Dice que los equipos de trabajo, como menciona este párrafo, son conjuntos de personas con funciones diferentes, sí. Por eso nos llamaron a cada uno de nosotros. Funciones y habilidades diferentes y complementarias, reunidas por razón de trabajo, no de amistad, ni porque me caes bien te traje, no, por razón de trabajo. Tienes las habilidades pertinentes para el desarrollo de este proyecto, que es la expansión de la planta, que es el crecimiento. Unidas por un fin común, sentimiento de pertenencia al equipo y consecuencia de sus deberes y responsabilidades con respecto al mismo. Implica que los participantes basen sus relaciones en algo bien importante, muchachos, el punto número uno y que nos cuesta mucho trabajo como latinos que somos, es confiar. Fíjense que me llama mucho la atención una frase que escuché en una película, que decía que yo no puedo, dice el de la película, yo no puedo confiar ni en mi sombra. ¿Por qué? Lo cuestionan. Y dice, porque hasta en los momentos más oscuros me abandona. Está potente esa frase, ¿verdad? Yo no puedo confiar ni en mi sombra, porque hasta en los momentos más oscuros me abandona. Tiene toda la razón. Pero tenemos que aprender a confiar. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, muchachos. ¿Por qué? Porque empieza el celo profesional, empieza el
el no te voy a decir lo que yo hice para lograr el éxito. Está como aquella fábula de los, o metáfora, ¿no? Es metáfora, de los cangrejos mexicanos y los japoneses, que ya muchos de ustedes se la deben de saber, ¿no? No sé si alguno de ustedes se lo sepa por ahí, esa metáfora de los cangrejos mexicanos y los cangrejos japoneses. ¿Alguien se la sabe? Creo que no. No, maestro. Resulta, yo les voy a decir tropicalizada como yo me la sé, ¿eh? Versión México. Resulta que pues están en la central de abastos, ¿no? Y tú acabas de comprar pues embarques de cangrejos, pero tienes que entregar al día siguiente o en la madrugada, que llegan camiones de clientes de restaurantes y se los van a llevar. Y empiezas a armar tus cargamentos, ¿no? De lo que vas a entregar, de acuerdo a los pedidos que ya tienes. Bueno, pues entre tantas cubetas, entre tantos contenedores, entre tantas, no sé, envases, como le quieran llamar, hay por ahí una cubeta de cangrejos japoneses y una de cangrejos mexicanos. Pero ambas cubetas las dejan destapadas. Los cangrejos están vivos. Porque no sé si sepan, pero en la central de abastos te los pueden vender vivos o muertos, como tú los pidas. Entonces, resulta que por descuido dejan destapadas estas dos cubetas. Y al día siguiente encuentran una cubeta vacía, y la otra la encuentran llenita. No faltaba un solo cangrejo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la que estaba vacía? ¿Cuál es la que amaneció llena? ¿Cuál es, chavos? Pues resulta que la cubeta llena es la de los cangrejos mexicanos. La cubeta vacía es la de los japoneses. Y te digo, todo esto es un cuento traducido a la realidad, ¿no? O sea, ya parece que un cangrejo va a tener cultura, ¿no? Pero bueno, está tropicalizado así, de esa manera, ¿no? Asemejado a la realidad que vivimos. Y dicen, pues resulta que la cubeta de los cangrejos japoneses está vacía, porque el espíritu, la cultura de ellos es el trabajo en equipo. Es el ayudarse a salir. Y han visto, no sé, cuando éramos pequeños, había unos changuitos que hacían esto, ¿no? Que el bracito y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. ¿Se acuerdan de esos changuitos que eran de colores? Pues lo mismo hicieron los cangrejos. Se ayudaron a salir unos a otros. Y para ayudar al último, hicieron una cadena donde el último se engancha y lo jalan. Y se escapan. Y voltean a ver la cubeta de cangrejos mexicanos y ven que no faltaba uno solo. Y se estaban moviendo entre ellos, ¿no? Y las pinzas ahí trenzados, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo es posible que esta cubeta está vacía y esta otra está llena? Y dice uno de ellos, es sencillo, son cangrejos mexicanos. Y ojo, no por ser malinchista, sino que aquí nosotros, desafortunadamente, es un tema que nos hace mucha falta. El saber trabajar en equipo, el tener un espíritu de cooperación, un trabajo colaborativo. Porque nos hemos dado cuenta que tanto en la escuela como en el trabajo, empezamos luego a repartir, ¿no? Sale Yasmín, tú haces la portada, obviamente, la introducción y el protocolo.
Sale, Sara, tú vas a hacer del capítulo 1 al 4. José Luis, tú haces del 5 al 7. Y así hacemos la repartición. Al final, pues resulta que Laura va a integrar el trabajo. Y Jesús Alfredo dice, yo lo imprimo. ¿Sale? Al final, cada quien sabe o conoce su parte, pero no la parte total del proyecto o del trabajo. Solamente la parte que les tocó. Y a lo mejor les ha sucedido, espero que no. Yo creo que no, por el nivel de calidad de estudiantes que veo que son ustedes. Pero sucede que cuando el profesor te pregunta, a ver, Sara, tú hiciste del 1 al 4, ¿verdad? Ok. Platícame del 11 al 16. Si dice Sara, uff, ¿y de qué trata el 11 al 16? Oye, Adriana, ¿y de qué trata? No, pues no sé. Laura, ¿de qué trata? Y el profesor por acá, ¿no? Así de... Ese es el problema. Que muchas veces estamos acostumbrados a trabajar solo en lo nuestro. Y debemos conocer el total del proyecto, ¿no? El total del trabajo. El espíritu colaborativo te dice, sí, cumple con tu parte, pero ¿qué crees? Que revisa todo lo demás del proyecto, del trabajo, para ver qué sugerencias puedes aportar. Y de paso te enteres de lo que se está haciendo. Dice Adriana, pero no siempre funciona. Estoy de acuerdo contigo, Adriana. ¿Por qué? A ver, ahora sí te escuchamos de tu ronco pecho, Adriana. Dice Adriana, no siempre funciona. Ok, ¿por qué, Adri? Bueno, es que eso yo lo he visto mucho en los trabajos de equipo, pero de exposición. Entonces, cuando yo, digamos, cada quien hacía su parte, ¿no? Y yo siempre les decía, bueno, ahora ya tienen la presentación, pónganse a estudiarla toda por si el maestro nos pregunta una parte que no nos tocó hacer. Claro. No, pues que sí. Llegaba el momento de las preguntas y así como usted lo dijo, habían preguntado igual a otra chava un tema y se quedó con cara de, es que esa parte no me tocó, profe. Y el maestro. Ese es el peor comentario que puedes hacer, ¿eh? Sí, y yo también me le quedé viendo. Y yo como soy... A mí, es que a mí siempre me toca ser de líder. Últimamente ya no, estoy agradecida por eso. Entonces yo nada más me le quedaba viendo. Y decía, ¿cómo es posible que primero me están diciendo, sí, ya lo estudié? Incluso les pregunté, ¿estudiaron toda la presentación? No, pues que sí. Y yo, conste, ¿eh? Luego no quiero que se queden con su cara de igual cuando le pregunten al maestro. Entonces, cuando dijo ese comentario, ay, profe, me quería aventar por la ventana, ahora sí. Exacto. Dice José Luis, en ocasiones el individualismo pesa más que el trabajo en conjunto, ¿sí? Y luego, Adri, ¿qué más? No, y pues ya pasó. Entonces, el maestro, a ver, la líder que entregue cuentas. Y yo, eso me pasó en la preparatoria. Y yo, no puede ser. No, y la calificación, ¿cuál fue? Primero nos calificó en individual. Yo saqué 10 porque obviamente, aunque yo hice, porque aunque yo hice mi parte, sí me puse a estudiar las otras diapositivas. Mínimo. Ajá. Y las demás, que eran otras dos, la primera sacó 7 y la que dijo, no, pues no sé, profe, esa sí de plano le puso el 5. Pero ya en trabajo en equipo fue el que más me dolió porque no sacó 7. Y yo, mi desvelo se fue a la basura. O sea, el número es lo de menos, Adri. La beca. Es que en mi escuela no teníamos el privilegio de tener becas. Pero aquí les debe suceder. Aquí sí hay becas. Aquí sí, pero afortunadamente no he vivido otra situación igual, porque si no, me da algo.
Sí, no, o sea, te infartas si eso ocurre, ¿no? Además de que ya no estamos a esa altura, chavos. Fíjense que a nivel licenciatura, y es, de verdad, yo sé que les caigo gordo a los chavos de presencial, pero siempre los estoy duro y duro y duro y duro. De chavos, aplíquense. Chavos, no lean las diapositivas. O si las van a leer, explíquenlas. No, porque luego les preguntas, bueno, ¿y qué me puedes decir de la diapositiva? Y se quedan con la mirada perdida, ¿no? O se le quedan viendo la diapositiva como la respuesta, como si la respuesta estuviera ahí. Ya no, chavos, eso ya se acabó, de verdad. Bueno, yo creo que ni en la secu te permiten eso. Y ahora les digo yo a ustedes, ¿no? Como el caso práctico que el director les entrega el proyecto en las manos. Ahora ustedes tienen esa papa caliente encima, en las manos, de hacer que estas cosas cambien, de, de ser esos gestores del cambio. Yo estoy seguro, insisto, por la calidad del trabajo que he visto hasta el día de hoy, que repito, con toda honestidad, fue más de lo que yo esperaba. Yo estoy seguro que en sus manos está ese cambio y que lo van a lograr. Sí, sí pueden, chavos. Sí, sí lo pueden lograr. O sí lo podemos lograr, ¿no? Como les digo, ¿no? Yo todos los días les hago un comentario hacia los... Así como lo estoy haciendo ahorita, así se los hago a ellos, ¿no? Porque llega el coordinador académico y dice, muchachos, la fecha para los extraordinarios es el 22 de noviembre. ¿Ya llenaron sus papeletas para el extraordinario? Y levantan 2, 3 la mano. Pues yo me quedé con ojos de Homero Simpson, ¿no? Así, grandototes. Cuando se sale el coordinador les pregunto, a ver, chavos, perdón por meterme en lo que no debo. Por meterme quizás, si ustedes quieren, en lo que no me importa. Pero ¿cómo es posible que deban extraordinarios a esta altura? Como les digo, ni a los chavos de secu, ¿no? Pero, pero hay quien lo hace todavía. Y si a eso le sumamos lo que decíamos ahorita, ¿no? Esa falta de espíritu colaborativo, esa falta de, oye, te ayudo a estudiar si quieres, oye, ¿qué es lo que no, lo que te está costando trabajo entender? Y te ayudo. Pero no. Fíjense que muy, muy lamentable, pero hay quien goza de ver el dolor ajeno, de ver que la persona está en aprietos, gozas. Imagínate si esa papa caliente, dice Adriana, se siente feo tener que tener un extraordinario. Pues sí, yo lo tuve en la secu. Sí, sí lo tuve. Honestamente, ¿no? Para qué me hago el santo, ¿no? Que casi flote, ¿no? Yo tuve en la secu extras. Pero bueno, ya, no hablemos de eso. este, tú también, pues sí, pues sí. Es horrible, horrible estar en esa situación. Es de verdad espantoso, pero bueno, gracias a Dios solamente fue en esa época. Entonces imagínate, la papa caliente que te entregó el director y que tú eres el líder. Dice, sí, porque le caía mal a la maestra. Híjole, pues ahí yo te podría decir, Adri, tanto peca, como dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? También qué falta de profesionalismo del profe. Voy a decir una sandez, chavos, ¿eh? Me disculpo de antemano. Pero así tengas cara de perro, de estos chatitos, ¿cómo se llama la raza? ¿Cuál es esa raza? Las que dicen que son una raza de laboratorio. ¡Pug! Ándale, sí. Aunque tengas cara de perrito Pug, yo no me tengo que fijar en tu cara, porque por tu cara me caes gorda. Pero ¿qué crees? Que por tu cara no me debes de caer gorda. Yo te debo de considerar por las habilidades que tengas. Es que la forma que tienes de hablar es muy arrogante. Me vale un pepino. A mí me debe de interesar tu habilidad
analítica. Dice Adriana, perdón, no pasa nada, no te preocupes, perdón por la expresión, pero era ay, no es cierto, ¿en serio? Oh, o sea, ¿y si había evidencia? Híjole. ¿Y qué, tú la desenmascaraste o te diste cuenta y ella se dio cuenta que tú sabías o cómo fue? No, todo el grupo la cachó en el acto o en el intento, en el conato. Híjole, que se escuchaba, ¿no? Tenía la puerta cerrada y aún así se escuchaba. Pues esos casos también son reales, ¿eh? Nunca falta el que en el cuartito de la copiadora o en el cuartito de los insumos de papelería, ¿no? José Luis, adelante. Sí, bueno, a mí me pasó hace algunos años que trabajaba yo en un almacén de insumos médicos. Ajá. Donde yo era el encargado del almacén. Entonces, por estas fechas aumentaba la venta de productos y teníamos que tener un stock bastante alto. Entonces, sí, yo tenía que hacer juntas con todos para saber bien con quién sí podía contar, sí, con quién no. En ese caso, si no le gustaba el trabajo, pues mejor hablar con la jefa y pues mejor darle las gracias, ¿no? Y es que de verdad, digo, perdón que te interrumpa, José Luis, ahorita me sigues diciendo, de verdad esa película de Misión Imposible es la realidad, ¿eh? Tienes que armarte de tu equipo de trabajo de los mejores. ¿Por qué? Porque al final, ¿a quién le pedían cuentas? A él, ¿no? ¿Cómo se llama? Ethan Hunt se llamaba el actor, ¿no? Bueno, Tom Cruise era Ethan Hunt. A quien le pedían cuentas de los avances de la misión era a él, a Ethan. Lo mismo es en tu caso, José Luis. O sea, tú tienes que armarte del mejor equipo de trabajo, ¿no? Al final, los objetivos que se cumplieran, los resultados, te los iban a pedir a ti. ¿Y luego qué pasó? Sí, no, sobre todo que yo pues sabía bien con quién podía contar. Primero me fijé en cuáles eran las habilidades de cada uno para así poderlos poner en el área correspondiente y que tuviéramos una efectividad mayor. No, ¿y quiénes podrían representar esa piedrita en el zapato, no? O esa piedrota en el zapato. Y pues, a lo mejor no tanto darles las gracias, pero a lo mejor sí, como en las piezas del ajedrez, ¿no? Las fichas, colocarlas en el lugar adecuado. Entonces, qué bueno, digo, que detectaste quiénes eran los elementos que te servían y espero que hayas formado tu equipo de trabajo de 10 así. ¿Sí al final sí quedó así, José Luis, o no? Sí, al final sí, siempre trabajé con gente que sí quiso colaborar y formamos un buen equipo. Qué bueno. Y sobre todo, ¿no? Que cada uno de ellos tuviera diferentes habilidades que permitieran aportar, lo que te digo, espíritu colaborativo, poder aportar y poder hacer crecer al área, ¿no? Sobre todo de apoyarse entre ellos. Bueno, pues. Sí, sobre todo que se manejaba como un bono extra para quien Ajá. representara la meta acordada. Y si les daban el bono, si se los pagaban. Sí, además de que también había una comida extra en grupo para por Fíjate la meta que cumplida. esos pequeños detallitos, la comida, hacen las grandes diferencias. Esa frase es muy cierta, ¿eh? Los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Ellos el hecho de sentirse que pues se habían ganado esa comida, que a lo mejor no era muy costosa, pero era la reunión de
¿Qué creen que compramos 2 kilos de carnitas y órale, a atascarse casi, ¿no? Eso es en respuesta a su apoyo a esta temporada que tuvimos tan alta. Y la gente se siente tomada en cuenta, se siente valorada. Lo peor del caso es que cuando prometes esa comida y nunca se hace, la gente, lejos de verlo bien, se molesta, ¿no? Qué bueno, José Luis. Bueno, chavos, son 9:52. ¿Quieren que continuemos hasta las 10 en punto o lo dejamos ahí y nos vemos para la cuarta sesión? Ustedes díganme. Dice Adriana, entonces, como el taller quedó clausurado, nos fuimos a las bancas como por 1 hora y media. José Luis, adelante, te escucho. Sí, nada más una pregunta. Por ejemplo, para el examen, ¿qué día sería exactamente? Pues mira, como tal no hay un día. O sea, ustedes van a poder hacer el examen de lunes al domingo, el día que ustedes quieran. Como lo califica la plataforma en automático, pueden hacerlo el día que quieran, siempre y cuando, muchachos, que no se les pase el rango de la fecha. Porque, hijo, digo, gracias a Dios tenemos unas coordinadoras bien conscientes, Rocío Villagrana y Laura Angulo, que ante situaciones como estas ellas son muy abiertas y los apoyan. O los apoyamos, porque yo también tengo que cumplir con ese decreto, ¿no? Pero qué necesidad hay de estarse presionando así, ¿no? Pues yo les recomiendo, chicos, que lo hagan en tiempo. Tienen toda la semana para hacerlo. De lunes a las 00 horas hasta el domingo a las 11:59 de la noche. Oiga, profesor, disculpe, ¿podría compartirnos ¿La presentación? Esta presentación, sí, por favor, profesor. Con gusto. De hecho, esta presentación, Itzel, tiene desde la primera sesión. Es que, bueno, perdón, creo que la primera sesión llega hasta la 19, me parece. Lo que es la 20, 21 y hasta la 23 que nos presentó hoy. O sea, la parte del riesgo ya no la vimos en la sesión pasada. O empezábamos a verlo, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. No. Sí, profesor, por eso le comentaba igual, en las actividades de la semana 11, creo que ya todavía no sube actividades, ¿verdad? No, todavía, no, sí, ¿cómo no? Bueno, a mí no me aparecen hasta la... Según yo, ya está todo, ya debe de estar todo. No. Esa es otra de las bondades de nuestras coordinadoras, que para ellas debe de quedar todo de pe a pa, todo. Bueno, con decirles que ya hasta los extraordinarios están cargados, los exámenes de recuperación también. Entonces, no creo que no esté cargada la información. Vamos a revisar. Voy a dejar de compartir la presentación para compartirles la plataforma. Bueno, voy a cerrar esta diapositiva. Nos quedamos en la diapositiva 23, ¿sale? Ahora les voy a compartir esta pantalla. Ay, no, este no es. Es este. A ver, ¿ya logran ver ahí la pantalla? Sí, profe. Ok, excelente. A ver, vamos a ver. A ver, esta semana 8, que fue lo que califiqué hace rato. Que es el examen, semana 11. Sí, mira, ahí está. Tarea 11, análisis FODA. Semana 12. Es que a mí no me aparece, profe, no sé a mis demás compañeros. Ok. ¿Les aparece a los demás, muchachos?
No, profe. No, profe, a mí tampoco. Ya la semana 11 y 12 no aparece. Ah, caray. A mí sí me entró. Ah, fíjate. Bueno, y bueno, no sé si vieron la pestaña de aquí, esta, que vienen 2, 4 y 5, el grupo de hasta acá abajo de gestión de proyectos, son de diferentes campus. Pero todo está cargado, ¿no? Uy, no, como les digo, uy, esta parte no puede pasar desapercibida por las coordinadoras. Digo, la verdad es que tenemos 2 flamantes coordinadoras que un detalle pequeñito no se les pasa, al menos en esto. Entonces digo, qué raro que no lo puedan ver. Yo les si quiere le compartimos pantalla, profe. O sea, está la opción de... Le decía que si quiere compartimos pantalla. A ver, porque, o sea, sí está la opción de subir el archivo, pero no hay instrucciones. Chis. Y si quiere... Nos aparece en blanco. Tlalpan. No, sin nada. ¿Tlalpan? A ver, déjame ver. Sí, profe. Déjame ver. Por campus, vamos a ver rapidísimo. Este primer campus. Este primer campus es de Zona Rosa. A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente es Zaragoza. Vamos a ver el tercero. Es de La Villa. Y Lomas Verdes. Aquí está, ¿cómo le llaman? Compactado. Isel y La Villa y Lomas Verdes. Vamos al cuarto, que este cuarto, si no me equivoco, es de acá, de Catepec. Pero vamos a ver. Ajá, Ecatepec, miren. Cuernavaca. El último debe de ser entonces el de ustedes, este de acá abajo. Tlalpan. Uy, ¿dónde está participantes? Acá está. Participantes. Aquí está Tlalpan. Ok, ¿por qué me pongo a ver esto, chicos? Porque igual, digo, y sea un tema mío de configuración. A ver, vamos a ver. Semana, ¿cuál me dijiste? 11, ¿verdad? Sí, digo que no hay tanto problema porque en la carta descriptiva vienen las actividades y de hecho sí está habilitada la opción de entregar tareas, solo que no viene instrucciones en plataforma. ¡Ay, qué pánico! No lo tengo cargado. ¡Ay, qué miedo! No, ¿saben qué? Esto lo hago mañana tempranito. Les juro que esta del 11 a la 14 la subo. Híjole. Sí, porque de hecho mi compañera Adriana y yo somos del campus de Catepec y tampoco lo tenemos cargado. Ajá. O sea que igual y nos hemos visto allá en Ecatepec. Digo, yo no los ubico a ustedes, no veo sus imágenes. Sí, de hecho, sí me ubican a mí. Ya tuvimos clase con usted en un cuatrimestre también en clase de línea. Comportamiento organizacional tuvimos con usted. Ah, pero esa la di online. Sí, bueno, a lo mejor nos hemos cruzado en el campus. A lo mejor, no. Nos hemos cruzado. Yo ahorita estoy dando clase en el 111 y en el 209 para los de salud. Sí, nosotros estamos en el 105. 105, junto a los baños. O más bien en las escaleras que están de lado, como si fuéramos a bajar del estacionamiento. Creo que es el 107, algo así. Sí, ya. 106. Ese es el 106. Qué bueno que me recuerdas, Adriana.
Ya ves. Yo di clase en ese salón a los de Merca. Ese salón a mí me gusta mucho porque le entra mucha luz. Bueno, ya luego platicamos de otra cosa. Entonces, chicos, esto lo subo mañana, no se preocupen. Digo, tienen toda la razón, yo no lo configuré. Es error mío, discúlpenme. Es error mío. Yo lo hago, si no ahorita en la noche, lo hago mañana. Pero de que queda, para que ustedes puedan subir sus entregables. ¿Sale? Me disculpo. Sí, profe, está bien. ¿Sale, Sí, chicos? profe, Bueno, gracias. ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Algo que les haya quedado confuso? No, profe, todo está claro. Ok, bueno, pues espero. Ok, gracias, Adri. Espero que esta sesión nos haya, pues, servido, más que agradado, servido. Y sobre todo que nos ayude a tener un panorama más amplio de la parte de los riesgos, que, repito, ustedes presentaron trabajos formidables, pues que todavía contribuya un poquito más, ¿no? A hacer todavía más grande ese acervo de conocimientos. Entonces, muchachos, si no hay otra cosa, yo les agradezco mucho su tiempo. Estuvo bueno el chisme de hoy. ¿Por qué? ¿Por lo que contó Adri o por qué? Sí. Ay, ¿en qué cosas pensamos, verdad? Yo creo que de todo lo que platicamos fue lo que más se nos quedó grabado. Nuestra mente sucia. Sale pues, muchachos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cualquier cosa, estoy en el chat de la plataforma. Cosas que pasan en la vida una vez. Pues depende a quién le pasen. Que seas actor y actor principal y actor secundario. O nada más seas público. Dice, ni se sintieron las 2 horas. No, ¿verdad? Fíjense que, digo, les voy a decir algo ya rápido, ya para ya irnos. Fíjense que yo ahí en Ecatepec doy clase sabatino, a veces por módulos. Y no sé si sepan, pero los sabatinos son de 7 horas las clases. Antes eran de 4, luego fueron de 5 y ahora de 7. Y les di a los muchachos, les di mercadotecnia de servicios. Y se los juro, chicos, que era lo que me decían. Profe, es que de verdad, cuando nos dijeron que eran 7 horas, nos morimos de la impresión de que dijimos, nos vamos a dormir, a aburrir todo. Y dice, y no se sienten las 7 horas. Obviamente les doy descansos, ¿no? Cada hora y media les doy un receso. Pero era lo que me decían, ¿no? Qué padre, fíjate, qué padre que no se siente. Pero repito, lo importante es que les sirva. Y que les agrade, ¿no? Pero principalmente que les sirva. Es eso, es esa la intención, chavos. Bueno, listo, chavos. Cualquier cosa, estoy en el chat de la plataforma, estoy en el correo electrónico. Dudas, por pequeñita que sea, sin pensarlo, me escriben. Dice, pero el horario de universitario se supone que tiene que ser de 6 a 7 horas. Pues sí, pero con diferentes maestros, en diferentes temáticas. Imagínate, mercadotecnia de servicios, 7 horas. Y luego, como ya se dieron cuenta, pues no me paran la boca. ¿Defecto o virtud? ¿Quién sabe? Pero no me paran la boca. Dice mi mamá que hasta dormido hablo. Sí, hay veces que de verdad estoy soñando la clase que tengo que dar al otro día. Y dice mi mamá que estoy hable de la presentación. Sale pues, chavos, ya me voy. Muchas gracias, descansen. Les mando un abrazo fuerte y mucho éxito. Cualquier cosa, aquí estoy. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bonita noche. Bye.